¿Qué significa realmente ser un humano humanizado? ¿Cómo saber si estamos viviendo desde nuestra humanidad más profunda o solamente funcionamos como piezas de un sistema? En este video queremos reflexionar sobre eso, sobre qué significa estar verdaderamente humanizados en un mundo donde a veces las relaciones se enfrían y lo útil parece pesar más que el humano. Lo haremos a partir del pensamiento de 5 filósofos y filósofas que han pensado profundamente sobre la condición humana. Entre estos están Martin Buber, Emmanuel Levinas, Hannah Arendt, Leonardo Boff y Martha Nussbaum. Y también desde nuestras propias experiencias, nuestras relaciones, errores y aprendizajes. Porque hablar del ser humano humanizado no es solo hablar de ideas, sino de cómo vivimos, cómo nos vinculamos y cómo construimos el mundo que habitamos. Para darle inicio, empezaremos con Martin Buber, un pensador que nos invita a mirar el corazón de nuestras relaciones humanas. Martin Buber, filósofo judío del siglo XX, que propuso una idea tan simple como poderosa: nos hacemos humanos en el modo en el que nos relacionamos. Para él, solamente existen 2 palabras básicas que definen nuestra actitud frente al mundo: yo, tú y yo, eso. Cuando digo yo, tú, me vinculo con el otro como un ser único, presente, irrepetible. Hay una relación de diálogo, de encuentro, donde ambos nos transformamos. En cambio, cuando digo yo, eso, trato al otro como un objeto, como medio para un fin, como algo que uso, clasifico o simplemente ignoro. Pensar en esto nos confronta. ¿Cuántas veces tratamos a los demás como eso, sin darnos cuenta? Al hablar con un compañero de clase solo por interés, al mirar al mozo del bar sin verlo, al responder con el celular en la mano sin escuchar realmente. Pero también hemos vivido la relación yo-tú en esas charlas honestas donde hay presencia, cuando escuchamos a alguien sin juzgar, cuando nos sentimos vistos de verdad. Esas experiencias nos despiertan, nos humanizan. Para Buber, humanizarse es vivir desde el yo-tú, aunque sepamos que muchas veces caemos en el yo-eso. No es fácil, pero ahí es donde nace la verdadera humanidad. Y en nuestro grupo lo vivimos, en los momentos en que dejamos de competir y empezamos a escucharnos, cuando nos apoyamos sin que nadie lo pida, cuando dejamos de ver al otro como rol y lo vemos como rostro. Emmanuel Levinas, filósofo lituano-francés, nacido en el 1906 y fallecido en 1995, es uno de los pensadores más influyentes del siglo XX en el campo de la ética. Sobreviviente del antisemitismo europeo, su vida estuvo profundamente marcada por el Holocausto y la experiencia de la guerra, lo cual le llevó a desarrollar una ética centrada radicalmente en la responsabilidad hacia el otro. Para Levinas, el otro no es simplemente un individuo más, ni un objeto dentro del mundo, sino un rostro, una presencia que me interpela y que me saca de mí mismo. El rostro del otro, visible o simbólico, es una manifestación de vulnerabilidad que no puede ignorarse, y en él se revela una llamada ética que me exige responder. Así, el otro es, en palabras de Levinas, aquello que me pone en cuestión, porque su sola existencia me compromete. Es precisamente el encuentro cara a cara en la relación inmediata con el otro, donde se origina el sentido, no en la abstracción, sino en la proximidad, en el reconocimiento de su humanidad y en mi obligación hacia él. Esta responsabilidad no es opcional ni resultado de un contrato social, es anterior a cualquier decisión, es una deuda infinita que tengo con el otro por el simple hecho de su existencia. En este marco, la hospitalidad se convierte en un valor ético fundamental. No se trata solo de acoger físicamente al otro, sino de abrir el corazón y la conciencia de su alteridad, respetando su diferencia y reconociendo su dignidad. Por ejemplo,
cuando observamos la crisis de los migrantes que cruzan fronteras arriesgando sus vidas. Levinas nos invitaría a preguntarnos no cómo protegernos de ellos, sino cómo protegerlos a ellos. Asimismo, ante el creciente abandono de adultos mayores en muchas sociedades, su propuesta ética exige mirar sus rostros y reconocer en ellos una responsabilidad que nos llama al cuidado y a la justicia. Desde esta perspectiva, cuando la dignidad está en peligro, sea por la pobreza, el abandono o la violencia, la respuesta no puede ser la indiferencia, sino el compromiso ético que nace del rostro del otro. Hannah Arendt fue una filósofa alemana que reflexionó profundamente sobre el poder, el totalitarismo y el mal. Para ella, lo que nos hace humanos no solo nuestra biología, sino la capacidad de pensar, juzgar y actuar conscientemente. Uno de sus conceptos más conocidos es la banalidad del mal, que descubrió al analizar el caso de Ishmael, un nazi que cometió crímenes atroces, sin ser un monstruo, sino que simplemente era alguien que no pensaba por sí mismo. Eso llevó a Arendt a insistir en la necesidad de reflexionar para poder distinguir el bien del mal. Arendt nos llama a pensar para evitar la barbarie, a no actuar por costumbre o por pensamientos e ideologías que no sean propias, además de asumir la responsabilidad que nuestras decisiones pueden tomar en la sociedad. Después de hablar del pensamiento crítico, la responsabilidad con el otro y los vínculos humanos, hay una dimensión que parece sencilla pero es esencial, el cuidado. Y ahí entra Leonardo Boff. Leonardo Boff es un teólogo y filósofo brasileño nacido en 1938. Fue parte de la teología de la liberación y ha trabajado mucho en temas de ética, ecología y derechos humanos. A lo largo de su vida ha defendido que la justicia y el respeto por la vida no pueden separarse del cuidado. En su libro El cuidado esencial, plantea que el cuidado no es algo adicional, sino una parte fundamental del ser humano. Según él, el cuidado es un modo de ser esencial. Cuidar significa ocuparse, preocuparse y comprometerse emocionalmente con lo que nos rodea. Y eso aplica tanto en nuestras relaciones como en la forma en que tratamos el planeta. Boff también insiste en que hay que cuestionar la imagen que tenemos del ser humano. Muchas veces actuamos desde la lógica de la productividad o el control, y eso termina deshumanizándonos. Por eso propone volver al cuidado como base. Cuidar con ternura vital, con afecto real, sin buscar dominar ni sacar ventaja. También diferencia entre la caricia esencial, que nace del respeto y construye conexión, y la caricia excitación, que es más superficial, solo busca placer y no deja nada. Este tipo de distinciones nos invitan a revisar cómo nos estamos relacionando con los demás. Para Boff, valores como la amabilidad, la convivencialidad, la compasión y la caricia verdadera son claves para recuperar nuestra humanidad. Martha Nussbaum es una filósofa estadounidense que propone una forma de justicia centrada en la dignidad de las personas. Es decir, en lugar de pensar en justicia solo como una igualdad económica, habla de un enfoque de las capacidades, de reducir problemas como la desigualdad global, la exclusión de personas discapacitadas, la falta de igualdad real para las mujeres. Habla de garantizar que todas las personas puedan desarrollar una vida plena. Nussbaum cree que esos son derechos que deben transformarse en oportunidades concretas. No se trata de solo tener leyes, sino de garantizar que todas las personas vivan con dignidad. Básicamente pensar en la justicia desde las necesidades humanas para construir una sociedad más inclusiva, justa y verdaderamente humana. Después de conocer las ideas de Buber, Levinas, Arendt, Nussbaum y Boff, entendemos que vivir de forma humanizada no es algo automático, es una decisión diaria. Cada uno de estos pensadores nos muestra que la dignidad se defiende en lo concreto, en cómo nos relacionamos, cómo pensamos, cómo actuamos y cómo cuidamos. Un ser humano humanizado no es alguien perfecto, sino alguien que reconoce al otro como valioso, que piensa antes de actuar, que se hace responsable, que no es indiferente al sufrimiento ajeno y que busca construir vínculos desde la justicia, el respeto y la ternura. Este proyecto nos dejó algo claro. Si queremos una sociedad más justa y más humana,
no basta con decirlo. Tenemos que empezar por nosotros mismos y eso empieza con pequeños gestos, una escucha atenta, un límite justo, una acción valiente o una palabra cuidada. La dignidad está en peligro cuando normalizamos el maltrato, la exclusión y la indiferencia. Pero también se construye cuando elegimos el encuentro, el pensamiento crítico, la compasión y el cuidado.